Muy buenas tardes a todos, muchachos, chicas, chicos. Bienvenidos a su tercer día de conferencias rumbo al tercer campamento forense organizado por APEF México. Y para empezar con este día de conferencias, tenemos a nada más y nada menos que a la doctora Itzel Araceli Gutiérrez Nava, quien nos va a exponer sobre un tema que raras veces se nos da a detalle en las aulas de clase por la cuestión de los tiempos, que son muy escasos, que es sobre la necropsia oral. ¿Cómo es que el odontólogo forense va a intervenir en estos casos forenses? Y sin más que decir, los micrófonos son suyos, doctora. Sea bienvenida. Muchas gracias. Gracias, licenciado Said. Buenas tardes a todos ustedes. Vamos a dar inicio a una pequeña presentación introductoria. Realmente la parte práctica la vamos a aplicar propiamente el día sábado en el campamento. Sin embargo, es importante que veamos un poco de la parte de introducción de la odontología, porque la mayoría de los campistas que vamos a tener en esta ocasión no han tenido ni siquiera el contacto con la materia en la licenciatura. Ajá, algunos ya, algunos o la mayoría no. Entonces es importante que veamos desde antecedentes, la parte de importancia de la odontología, dónde se ha aplicado. Pues creo que se van a ir uniendo algunos chicos más. Sin embargo, bueno, pues espero que nos acompañen unos cuantos más y voy a compartir, ¿ya puedo compartir mi pantalla? ¿Este es ahí? Correcto. Ok, muchas gracias. Entonces voy a compartirles pantalla, chicos, para que sin más preámbulo demos inicio a esta presentación. Muchas gracias. Nada más que me acuerdo cómo se comparte pantalla. Qué horror. En la parte inferior de Zoom, no le aparece el botón verde de compartir. No. Ah, sí, ya. No, no está. No vino. Ok. ¿Ya lo podemos ver ahí? Listo. Excelente, muchas gracias. Durante una de las actividades, yo puedo decir la más importante porque es la mía, no, no es cierto, pero una de las actividades que vamos a realizar en el campamento justamente es la aplicación de la odontología como un proceso de identificación. ¿Ah? En algunas circunstancias, la odontología es nuestro único proceso o nuestra única metodología de identificación, y debido a que el campamento está relacionado, o todas las actividades que vamos a realizar están relacionadas con siniestros en donde hay fuego, explosivos, quemaduras, lesiones, quemados, etcétera. Pues vamos a ver cómo podemos aplicar la odontología en esas circunstancias. Ya les mencionaba que es importante considerar que aunque el fuego produce daños irreversibles en algunos de los tejidos, hablemos del sistema estomatognático. El sistema estomatognático no es otra cosa más que todo lo que se encuentra en la boca y alrededor de la boca. Los labios, las mejillas, dientes, paladar, encías, etcétera. Todo ese es el sistema estomatognático. Y a pesar de que en muchas circunstancias nuestros cuerpos los vamos a encontrar con daños irreversibles, la boca es una de las cavidades que presenta mayor preservación pese al daño y pese a las temperaturas tanto elevadas como disminuidas, es decir, tanto en quemaduras de calor como en quemaduras de frío. Esto nos va a permitir la comparación de datos ante-mortem y post-mortem para hacer justamente una identificación. Como antecedentes históricos o como breviario cultural que me parece importante mencionarles a ustedes,
algunos casos importantes en donde se ha aplicado la odontología como medio de identificación en quemaduras, justamente es en el cuerpo de Adolfo Hitler y de su esposa Eva Braun, que a ellos les practicaron la autopsia oral o la autopsia o necropsia bucal, y a través de las características odontológicas se pudo hacer esas relaciones de concordancias para poder identificar a quién le pertenecían esos cuerpos. Aquí nos muestra en la diapositiva que ustedes pueden leer que el doctor Óscar Amoedo Valdés, que cabe mencionar que es el padre de la odontología forense, se nombró como tal padre de la odontología porque pudo hacer la identificación que en ese entonces no estaba tan solicitada, o no se consideraba como tan recurrida. Pudieron hacer la identificación de cuerpos quemados a través de la visualización justamente de las piezas dentales. Aquí nos habla un poco acerca de cómo fue que se identificó el cuerpo de Adolfo Hitler a través de una prótesis parcial fija que él utilizaba en la parte anterior superior de su dentadura y algunas obturaciones de oro. Cabe mencionar que en esa época la mayoría de las restauraciones o de los tratamientos que se realizaban en boca eran a través de metales. El más utilizado era la plata y el oro. El oro para quienes tenían la solvencia económica o la capacidad económica para poder pagarlo, y para la población en general, la amalgama, que hoy en día sigue siendo uno de los materiales utilizados y que veremos que pese a las circunstancias de elevación de temperatura, el comportamiento de los materiales dentales sigue permaneciendo y sigue siendo de preservación ante altas temperaturas o ante temperaturas muy bajas, ya les decía. Importante también que lo que se conoce como dientes artificiales o popularmente llamados postizos nos van a dar una información sumamente valiosa para poder lograr una identificación. Y de esa forma también fue como se identificó el cuerpo de la esposa de Adolfo Hitler, Eva Braun Hitler. Recurriendo un poquito a los principios de la criminalística, Edmund Lockhart nos llama o nos cita que la identificación, que es lo que nosotros vamos a lograr a través de la odontología, es la operación médico-policial mediante la cual se establece la personalidad de un individuo. Y define a la identidad como un conjunto de caracteres por los cuales se puede definir la personalidad de una persona, valga la redundancia, se individualiza a una persona y se va a diferenciar o distinguir de las demás. Ay, esto está muy choco. Ya. No sé francés y espero que así se pronuncie. Lacache, no sé francés, perdónenme. Entiende que la identificación es la determinación de un conjunto de signos que van a distinguir a un individuo de todos los demás, ya sea durante la vida o después de la muerte. Aquí entonces ya estamos tomando un dato importante, que podemos hacer una identificación en vida o una identificación post-mortem. Y tenemos otro concepto que a mí me parece muy interesante, que es de la necroidentificación. La necroidentificación es la comparación, el cotejo o correlación de los datos obtenidos de un cadáver o de unos datos obtenidos post-mortem con los datos obtenidos ante-mortem, que propiamente es la única manera o la manera más característica de lograr la identificación odontológica.
a través de la comparación o lo que se llama necroidentificación. Existen entonces en odontología la forma de identificación a través, ya les decía, de un análisis comparativo, antemortem, postmortem, en donde van a intervenir de forma importante los datos radiográficos que se hayan obtenido en vida, que haya tenido alguna persona una radiografía por tratamiento, previo al tratamiento, posterior a algún tratamiento, algunos modelos de estudio, ajá, y la famosa historia clínica o el expediente clínico. Cabe mencionar que ninguno de estos datos los obtenemos más que de un odontólogo de práctica clínica. Ajá. Los odontólogos tenemos la obligatoriedad, de acuerdo a la norma 013 y a la norma 004 de nuestro país, de hacer un llenado de un expediente clínico. Un expediente clínico completo va a contener toda la información de ese paciente o de esa persona desde el momento en que llega a una consulta, a lo cual le llamaremos una historia clínica, que va a contener o va a tener la información de patologías, antecedentes familiares patológicos, características bucales, que es lo que a nosotros nos interesa en este momento, porque resulta que si no tenemos esa parte antemortem, difícilmente vamos a poder hacer una comparación postmortem. Es como si obtuviéramos algunos cuerpos y le vamos a tener, o restos de cuerpos humanos, y le vamos a hacer un orientativo nada más de si es hombre o mujer, o de género, bueno, de género, de edad, de talla, pero no vamos a tener una identificación en su totalidad. Ajá. Entonces es importantísimo considerar el trabajo o el expediente antemortem, que pueda contener algún odontólogo de práctica clínica, ajá, porque nos va a dar datos muy importantes para lograr una identificación. Y en la parte de la identificación reconstructiva, tengamos algún cadáver o algún cuerpo en estado avanzado de putrefacción, ajá, algún quemado, algún calcinado, ajá, mutilados, con heridas de arma de fuego a lo mejor, o de heridas de arma blanca en donde esté implicada el aparato estomatognático, en donde tenemos la oportunidad de reconstruir sus características faciales. Esa es la importancia de la parte reconstructiva de la odontología. Sin embargo, tendríamos que hacer como estudio previo a la reconstrucción un análisis comparativo, y posteriormente pudiéramos hacer un análisis reconstructivo. Propiamente la odontología en los cadáveres o en algún cuerpo que nos va a permitir hacer la identificación va a ser un examen minucioso de los tejidos blandos y duros. Ajá. Tejidos blandos vamos a considerar la lengua, labios, encías, parte del paladar, ajá, y duros, pues los dientes, principalmente todos los órganos dentales en cualquiera de las etapas de dentición, los huesos, en especial maxilares superiores e inferior, ajá, y la parte dura del paladar, ajá, que forma parte del maxilar inferior, ajá, los huesos palatinos también. Entonces, eso es lo que vamos a poder estudiar, los tejidos blandos y tejidos duros. Ajá. Todos ellos nos van a brindar una evidencia para establecer la identidad de una persona. Esto también nos va a permitir incluir hábitos ocupacionales, por ejemplo, como si fumaba alguna pipa, si se encontraba en condiciones de salud, sus tejidos blandos. Cabe mencionar que independientemente de que
encontremos cuerpos quemados, si no están calcinados en su totalidad, si solo están quemados, podemos ver todavía un poco de reconstrucción bucal en tejidos blandos, sobre todo en encías. Y eso nos va a permitir darnos un panorama si se trataba de una persona con algún tipo de estos hábitos ocupacionales. Ajá. Además de que van a modificar los tejidos duros de los dientes, especialmente el esmalte, que es un tejido muy, muy duro, muchísimo más resistente que el tejido óseo del resto del cuerpo humano, porque contiene minerales en su composición química, minerales como la hidroxiapatita, que le da una dureza y una resistencia a las temperaturas sumamente importante, ¿no? Entonces le va a dar esa resistencia, pero a pesar de eso, algunos hábitos ocupacionales sí van a provocar desgaste y van a marcar esos dientes y nos van a permitir identificar si tenía algún tipo de hábitos nocivos, hábitos que causen alguna descomposición, alguna alteración en su estructura, algún daño o incluso alguna patología. Ajá. Y dentro de esos hábitos, pues está también el uso de algunos artefactos como el palillo, por ejemplo, que es muy común que las personas lo utilicen y si lo hacen de forma habitual, sí se provoca una erosión en ese esmalte dental cuando se hace de forma muy, muy, muy constante. El uso de piercing en los labios, en los frenillos, en alguna parte del aparato estomatognático en general, en la lengua, en los carrillos, que es algo muy común que hagan esas perforaciones. Y claro que se ven padrísimas para algunos, ajá, pero el hecho de que tengan un piercing en boca va a estar, por ejemplo, haciendo que constantemente tengan un objeto que están tallando o que están frotando sobre las piezas dentales y va a provocar que se marque ese desgaste en los dientes, ¿no? Ya lo podemos ver aquí, por ejemplo, en las imágenes podemos visualizar en el lado izquierdo como el uso constante de estar metiendo palillos o varitas o morderse las uñas, morder el lápiz, que es algo que hacemos de forma habitual o que muchas personas hacen de forma habitual, provocan deformaciones o incluso rupturas, desgastes importantes en las piezas que nos van a dar una peculiaridad para identificar a esa persona. Ajá. Y en la imagen del centro pueden observar, por ejemplo, que la encía se encuentra totalmente migrada, se observa unas raíces dentales y esto es consecuencia del uso de un piercing labial en la parte central, que obviamente pues tiene la parte visible, pero también tiene la parte interna y la parte interna como está en constante roce con la encía, la ha migrado, la ha desgastado y le ha dejado incluso la forma de ese piercing. Ajá. Ya les decía, el morder algún tipo de objetos, como los lápices o lapiceros, ajá, también provoca pues que se logre ese desgaste en las piezas dentales y nos van a permitir un dato peculiar para la identificación. Y algunos hábitos incluso, como por ejemplo, tocar algún instrumento que sea de viento, la flauta, el clarinete, que van a provocar, como lo hacen de forma habitual y constante, van a provocar ciertas posiciones dentales, ajá, que son características, vamos, del uso de ese instrumento musical, ajá, porque lo requiere el instrumento para poder ser tocado de forma correcta. Ajá. Entonces, eso provoca malformaciones en las piezas dentales y es importante que esos datos nos los den los familiares de la persona que vamos a identificar o que estamos haciendo en estudio de identificación para nosotros tener ese dato adicional
en relación a algún hábito que haya presentado. Incluso, por ejemplo, si era tocar violín, que el violín toma una posición entre el hombro y el mentón, y cuando se hace de forma habitual o constante, hay una desviación en la mordida o en la oclusión dental normal, muy característica, muy peculiar, que se ve no nada más a nivel de los dientes, sino a nivel óseo. Entonces es importante que todos los datos que nos puedan dar los familiares de las personas que estamos logrando identificar o que se está estudiando para identificación sean considerados. Se utilizó mucho tiempo durante la infancia biberón, o se utilizó chupón o algún tipo de hábito, como lo que acabo de hacer, que es morderse el labio, por ejemplo, estar mordiendo constantemente, rechinar los dientes, ya sea de forma consciente o inconsciente, son hábitos importantes que provocan características y posiciones dentales que para ser estudiadas o al ser estudiadas nos pueden dar datos importantes en la identificación de una persona. Necesitamos propiamente recabar toda la información necesaria o toda la información disponible, mejor dicho, en un cuerpo y a través también de familiares, para lograr una identificación positiva. Para que nosotros podamos decir que en odontología se tiene una identificación positiva, necesitamos que las características sean indudables, fehacientes. Puede haber muchas características parecidas, pero de acuerdo a estudios odontológicos, se ha comprobado que ninguna boca es igual. Es más, el lado derecho y el lado izquierdo de una persona, la anatomía del primer molar derecho, inferior derecho, por ejemplo, comparado con la anatomía del primer molar inferior izquierdo, que debiera ser algo muy similar en una persona, sí, efectivamente son muy parecidas, pero tienen peculiaridades distintas anatómicamente hablando. Sobre todo, ¿por qué? Porque la posición del que ocluye o del que se encuentra arriba o abajo va a variar. Y esas características de posición van a provocar desgastes. Todo eso es posible visualizarlo, incluso si hay quemaduras, incluso si estamos hablando de un cuerpo quemado o calcinado. Y eso nos va a facilitar o nos va a permitir hacer una identificación, datos importantes en la identificación de una persona. Esa es la riqueza de la odontología, aún teniendo un cuerpo quemado o un cuerpo calcinado. Que a pesar de las altas temperaturas y a pesar de que hay muchos tejidos que ya se han perdido y que son daños irreversibles, en boca se conservan incluso características como desgastes, como hábitos que se pueden observar, que uno puede tener idea de qué tipo de hábitos tenía esa persona por las características que tienen las piezas dentales. Existe un protocolo para el tratamiento de identificación, hablando de odontología forense y hablando en general para la identificación. Uno que será el trabajo de campo, que será lo que realicemos allá en el campamento, que será nuestra recolección, toma de muestras en relación a la criminalística, que si no tengo mala memoria, creo que ya vieron una parte de ello ayer y antier, y la van a aplicar justamente en la práctica el día sábado, cuando ustedes tengan que hacer su trabajo de campo. Y otro que es el trabajo de gabinete. El trabajo de gabinete o el trabajo de laboratorio, que será lo que realicemos nosotros
en la práctica de identificación a través de la odontología. Ajá, no, el odontólogo forense no acude al trabajo de campo, pero sí tiene un gran trabajo de gabinete o de laboratorio, en donde es importante el estudio minucioso, así, con mucho detalle de todas las características bucales. ¿Cómo vamos a recuperar y a identificar los indicios odontológicos? Primero, mencionemos cuáles serán nuestros indicios odontológicos. Lo primero que generalmente viene a la mente son dientes. Ajá, dicen, ay, pues indicios odontológicos, pues estamos hablando de dientes. ¿De qué más? ¿No? ¿De qué otra cosa podemos hablar si es odontología? Pues no nada más hay indicios odontológicos en relación a los dientes. También hay indicios protésicos, ajá, materiales que se encuentran en los dientes, restos óseos que sostienen a los dientes, les decía, todo el aparato estomatognático, y todo eso tiene que ser descrito. En algunas ocasiones el paladar se conserva y se puede hacer una identificación de las rugas palatinas, un estudio de las rugas palatinas, que si tuviéramos en los estudios de antemortem, unos modelos de estudio como los que veíamos en las imágenes anteriores, y podemos obtener un resto de maxilares en donde se encuentren todavía presentes y visibles las arrugas palatinas. Es como si tuviéramos las huellas dactilares. Podemos hacer una comparación de esas arrugas, clasificarlas, llenar un identorrugograma y entonces estudiar y decir si corresponde o no corresponde. Tenemos tantos indicios o tantos puntos, perdón, de correspondencia en esta huella comparado con este registro. Pero sí necesitamos nuestro antemortem, ¿va? Entonces, primero hay que reconocer y revisar de forma general cuáles serán todos los indicios odontológicos que se tienen. Se le hace una designación numérica o alfabética. Designación numérica cuando estamos hablando de dentición adulta, que prácticamente comienza a los 6 años, y debiera permanecer en nuestra, ay, perdón, me voy a mover tantito. En nuestra vida o el resto de nuestra vida, ¿no? Debiera permanecer el resto de nuestra vida. No está cargando. No, es que se está acabando la pila de mi compu, perdónenme. Según yo sí cargaba, pero creo que no cargó. Ah, ya. Gracias. Entonces les decía, la designación numérica será para una dentición adulta, para una dentición que consideramos permanente. Ajá. Y la designación alfabética será para una dentición temporal, para los dientes, famosísimos dientes de leche, ¿no? Entonces, a diferencia de los dientes o los códigos que se llenan en un consultorio, que todos son numéricos, en un estudio de gabinete o en un laboratorio de odontología forense, si hay diferencia, se designa una parte numérica para las características de las piezas dentales permanentes y en letras para las temporales. Hay que hacer una descripción general y particular, macroscópica, de todas las características faciales o todos los indicios odontológicos que ya mencionamos que no nada más son dientes. En algunas ocasiones se toman radiografías. No siempre se toman esas radiografías. Cuando las características dentales sean necesarias, es decir, cuando una persona o algún familiar refiera
que aquella persona que estamos considerando como desaparecida y que estamos trabajando en su identificación tuvo tratamientos pulpares, que no es otra cosa más que lo que se conoce como popularmente matar el nervio, y que le han hecho alguna endodoncia o tiene algún implante o le colocaron alguna férula, le colocaron algún injerto óseo, entonces en ese momento sí se considera necesaria la radiografía. Si no lo refiere algún familiar, no se hace, no se toma la radiografía como tal. Solo se hace una descripción general, macroscópica y clínica de los indicios odontológicos. Se fijan fotográficamente todos aquellos indicios, se limpian, pero previo a la limpieza se busca si hay algún tejido importante, alguna cantidad importante de fluidos biológicos que pudiéramos extraer, o de algún residuo químico que pudiera estar vinculado con la causa del fuego, por ejemplo. Y se hacen los hisopados. El día de ayer hablaba un poco el químico, tuve oportunidad de escucharlo, de esos famosos hisopados para poder tomar esas muestras de residuos que hayan quedado en alguna parte, y en este caso pudiera ser atrapados entre las estructuras bucales o en algún indicio odontológico. Posterior a ello, entonces sí, se limpian. La limpieza es con mucha precaución. Recordemos que si estamos hablando de órganos que han sido sometidos a fuego, van a estar con una consistencia sumamente frágil, dependiendo del tiempo y de la temperatura. Pero aún así, estando hablando solamente de quemados, no de calcinados ni carbonizados, la consideración de la estructura dental va a estar relativamente frágil, y la limpieza debe realizarse con mucho cuidado, con cepillos sumamente suaves, para poder hacer posteriormente estudios de odontometría, probablemente para, si hablamos de algún calcinado, medir esos órganos dentales, medirlos, hacer algunos cálculos matemáticos y estimar la estatura o estimar la edad de esa persona, si es que nos permite ver algún tipo de translucidez. En odontología hay muchas, bueno, no muchas, pero sí como 4 formas de estimar la edad a través de las piezas dentales. Una de ellas es el método de Lamendi. Él nos pide que estudiemos la translucidez dental. En un quemado es difícil hacer el estudio de la translucidez dental. Sin embargo, sí podemos hacer el estudio de odontometría, que no es otra cosa más que medir las piezas dentales o los órganos dentales, y a través de alguna correspondencia matemática que haremos el sábado, podemos estimar qué edad y qué estatura tenía esa persona. Porque solamente vamos a encontrar probablemente restos de órganos dentales o restos de las arcadas, o las arcadas completas, pero no siempre tienen todos los órganos dentales también. Entonces es importante mencionar que dependiendo de las características bucales es el método que se aplica, ¿no? Entonces, no siempre se pueden aplicar todos. Algunos son exclusivamente para menores de edad, o sea, para menores de 18 años y, entre comillas, menores de edad, porque la edad dental o la madurez dental se adquiere más o menos a los 13, 14 años. Entonces, algunos después de los 14 años ya es difícil aplicarles ese método. Dermi ya nos permite hacer un estudio y estimar edad con mucha precisión, por ejemplo. Sin embargo, dependiendo de las características bucales, vamos a saber qué método vamos a aplicar. Entonces es importante hacer esa limpieza de los indicios odontológicos y preservarlos.
Ajá. Cuando se puede hacer de manera externa, no tendremos que llegar a hacer toda la necropsia total, pero en algunas ocasiones, bueno, me refiero a que ya los tengan fuera de cavidad, que esté totalmente articulado, pero cuando está totalmente, perdón, totalmente desarticulado, pero cuando está totalmente articulado hay que llegar a hacer una necropsia bucal o necropsia oral. Para un cuerpo quemado, una necropsia, una metodología de necropsia sería hacer trazos desde la comisura labial hasta el tragus de la oreja. Ajá. ¿Por qué? Porque esta incisión nos va a permitir una abertura muy fácil o una apertura de la cavidad bucal muy rápida. No tenemos que hacer la conservación de ninguno de los tejidos porque todos los tejidos ya se encuentran, los pocos que hubiese, ya se encuentran quemados, destruidos. Entonces, es la menos complicada. Ajá. No necesitamos conservar las características faciales. Entonces, para cuerpos que se encuentren quemados o que se encuentren calcinados, hacemos una incisión desde el tragus de la oreja a la comisura en ambos lados y desprendemos. Ajá. Es parte de lo que haremos el día sábado también. Luego de realizar algún registro odontológico post-mortem, vamos a proceder a revisar o a solicitarle a los familiares la información ante-mortem. Entonces, tendremos que recurrir a lo que hablábamos inicialmente, que es nuestro expediente odontológico clínico, los registros que haya tenido un odontólogo que los haya tratado o haya tratado esa persona para saber qué coincidencias o qué puntos de coincidencia tienen y de esa forma se establece una identidad. Ajá. Cuando hay una coincidencia total, decimos que es una identidad positiva. Cuando hay una compatibilidad, es posible. Ajá. Cuando no tenemos información suficiente o adecuada, pues entonces nuestra identificación también será insuficiente. O cuando hay una total incompatibilidad, decimos que es una identificación excluyente. En algunas ocasiones me decían los alumnos, Miss, ¿cómo se puede dar cuenta si nosotros traemos un modelo o no de otra persona? ¿No? Pues es relativamente fácil cuando contamos con un montón de órganos dentales. Ajá. ¿Por qué? Pues te fijas en la posición, en la forma, en el tamaño, en la presencia de restauraciones, en la presencia de piezas dentales, ¿no? Hay muchas personas que ya han pedido piezas dentales y entonces les digo, pues es que aquí faltaba. Y puedes tener una pérdida post-mortem de una pieza que estaba ante-mortem. Sí, me queda claro que a lo mejor pueden perder algún órgano dental, una muela, un diente, posterior a la muerte, consecuencia de una quemadura o de algún traumatismo, pero se vería ese hueco, se vería ese alveolo. Pero cuando ya está cicatrizado, dices, no te salió un diente nuevo cuando en el registro de hace 3 o 4 años el odontólogo refirió que esa pieza ya te faltaba. No sé si esa parte ya quedó como comprendida. Que nos puede dar 1 o 2 datos en la cavidad bucal pueden ser totalmente excluyentes. Sin necesidad de hacer tanto estudio y sabemos en 2 piezas dentales o en una pieza dental si corresponde o no corresponde, si tenemos esa correspondencia que pudiera ser total o compatible o de plano totalmente incompatible. Hay que reconocer, me comí una letra, las características dentales. El número de dientes, el tamaño, que es lo que les decía, el tamaño, la forma, la posición y la estructura de los tejidos.
Dependiendo del tiempo que se encuentren expuestos al fuego, las estructuras dentales van a sufrir modificaciones. ¿Sí? Sin embargo, hay características que una vez que se han lavado los dientes, que ya se encuentran totalmente limpios, no desaparecen tan fácil. Ajá. Como algunas manchas que pudieran determinarnos que había una patología como una fluorosis, por ejemplo, las inserciones o que hayan colocado algún tipo de restauración todavía presente, que nos hace saber que sus tejidos dentales estaban dañados o que tuvo la necesidad de algún tratamiento previo. Y eso es lo que tenemos que trabajar en el proceso de identificación. Ajá. Debemos lograr también un perfil de individualización odontológica, que lo único que es aprender a reconocer la variación de las condiciones de esas características bucales, como que la presencia de restauraciones, prótesis, coronas, fracturas, eso es una individualización odontológica, porque tiene variación de condiciones, a pesar de que tienen las mismas 32 piezas las personas, pues no todas se encuentran a lo mejor sanas o no todas tienen restauración exactamente en el mismo lugar. Los odontólogos, cuando llenamos o hacemos el llenado de un expediente clínico, llenamos en qué posición y algunas veces hasta en qué forma se encuentran las restauraciones presentes cuando nosotros comenzamos la atención odontológica. Después se hacen notas de evolución y en algunas ocasiones cuando el expediente es muy profundo, se toman fotografías un antes, durante y un después del tratamiento. Entonces, por ejemplo, quienes reciben tratamientos de implantes, se les hace un registro fotográfico y radiográfico antes del tratamiento. Modelos de estudio, incluso tomografías antes del tratamiento, después durante el tratamiento y posterior para darlos de alta en su totalidad, cerca de año y medio. Entonces, durante año y medio van a estar constantemente renovando su expediente o constantemente poniendo al día las características de todos los órganos bucales, o al menos de los órganos dentales que estén trabajando en relación a los implantes, ¿no? Entonces, es un expediente sumamente completo. Hay otros expedientes que no están tan completos porque no todas las personas requieren, por ejemplo, implantes dentales, entonces solamente se les toma fotografías o solamente se les toman modelos de estudio o radiografías pequeñitas, localizadas. Pero a todos en general se les hace el llenado de un odontograma. Y el odontograma no es otra cosa más que ese registro de todas las características bucales. Yo les digo a mis alumnos con algunos códigos, claro, códigos odontológicos que nos va a hacer saber cuáles son las restauraciones, cuáles son las caries, cuáles son las piezas que faltan, las que están chuecas, las que están a medias de salir, Entonces, todas esas cosas van registradas en un odontograma, más las notas de evolución y decir, hoy, por ejemplo, 19 de mayo se le atendió a Itzel Gutiérrez y se le realizó una restauración en determinada pieza, en tal lugar, con tal material, y ese expediente clínico debe preservarse de acuerdo a la norma de salud de nuestro país, a la norma 0013 y 004, debe preservarse por lo menos 5 años.
Ahora ya tenemos aparte los expedientes digitalizados que nos permiten todavía conservar mucho más tiempo porque ya no está ese papelería y ese bulto de yesos, de bultos de modelos y modelos. ¿Ah? Y ya nos va a permitir conservarlo a través de fotos, de radiografías y todo es digital. Entonces se pueden conservar todavía muchísimos años, sin embargo, la norma solamente nos pide conservarlos 5 años. Más o menos esto es lo que nosotros podemos trabajar en un proceso de identificación. Es común que se encuentren restos dentales y bucales, como los que observan en la imagen, en donde podemos encontrar que aquí le faltaba, por ejemplo, si alcanzan a ver mi cursor. ¿Ustedes ven mi cursor? Hoy. Bueno, no sé si ven mi cursor, pero vamos a marcarlo aquí. Aquí notamos perfectamente la ausencia de una pieza. Y aquí notamos la ausencia de otra pieza. Y son ausencias ante mortem. Entonces, nosotros al comparar un registro ante mortem con esto que estamos obteniendo, si me refiere que el canino que debiera corresponder a este primer círculo que hice, que el canino superior derecho fue extraído a esa persona, pues ya tenemos un punto de coincidencia. Si refiere también que además había un diastema, que es esta separación que se encuentra en el segundo recuadro que marqué, había un diastema entre el primer premolar y el segundo premolar superior derecho, ya tenemos 2 puntos de coincidencia, 2 puntos que son difícilmente o casi imposibles que se puedan repetir en un humano, o en 2, perdón. Luego, que además tenía erupcionado los terceros molares, con desgastes. Además tenía presencia de caries, que todo eso está registrado en el odontograma que les mencionaba hace ratito. Que además tenía caries también en el primer molar inferior izquierdo y en el segundo molar inferior izquierdo, que tenía parcialmente erupcionado o que estaba retenido el tercer molar inferior izquierdo. Y que aquí observamos que faltan algunas piezas. Dices, bueno, ¿y estas qué? ¿No? Estas que están hasta acá. Pero si ustedes se dan cuenta, déjenme borrar todo esto. Ay, ya no me acuerdo cómo se borraba. Borrar, borrar, borrar. Ya no recuerdo cómo se borraba. ¿Ven por qué ya no doy clases en línea? Qué horror. No, no lo recuerdo. Dice aquí borrar y no puedo borrar. Ah, ya borré. Ok. Si ustedes observan, a diferencia de este que estoy borrando, a este que estaba yo marcando, aquí hay una como sillita de montar que me hace saber que fue una ausencia ante mortem. Y aquí se ven huecos, ¿no? Este huequito, este otro huequito de acá, que me hacen saber que fueron ausencias post-mortem. Es decir, que sí tenía esas piezas registradas. Si ustedes observan algunos detalles, estos ya tenemos suficiente información o mucha información, tal vez como para llegar a una identificación positiva en condiciones odontológicas. Tendríamos que revisar cuáles son las características del odontograma ante mortem para saber si coinciden con lo que estamos obteniendo post-mortem. ¿Qué otra cosa importante será las prótesis que hablábamos hace ratito? La presencia de algunas
de algunas prótesis, de algún material protésico. La mayoría de los materiales protésicos resisten altas temperaturas. Algunos muchísimo más de las que se pudieran imaginar, y lo hablaremos. Ya no nos da tiempo de hablar todo eso el día de hoy, pero lo hablaremos un poco el sábado. Ajá. Pero nos hace saber, como esta prótesis está perfectamente conservada, ajá, a pesar de que sí fue quemada y que está un poco rota en la parte anterior, ajá, aquí nos hace saber que había ausencia antemortem, obviamente, de primero y segundo premolar superior, tanto derecho como izquierdo, ¿no? Que la prótesis probablemente contenía también estos dientes que se encuentran en una condición como claramente fracturados o ausentes, pero por alguna fractura, ¿ah? No tienen una forma típica de un festoneo típico de encía, ajá, entonces ahí está fracturado, me hace saber que estas piezas probablemente estaban también ausentes y, en la persona y pertenecían a la prótesis. Ajá. Y que estos huecos que estoy marcando aquí me hacen saber que esta persona poseía sus primeros molares, solamente sus primeros molares superiores, porque esto que tengo acá atrás me hace saber que aquí no había molar. Teníamos un proceso de encía, ¿no? Ajá. No había muela, no estaba ni siquiera reconstruido, ni pertenecía a la prótesis, ni nada. Solamente teníamos presente un primer molar, y eso parcialmente, ¿va? Entonces, esos datos que aparentemente solo es una prótesis, nos hacen saber o nos dan a conocer muchos datos de la persona en relación a su identificación odontológica. ¿Ah? Vean el grado de conservación que ha tenido esta prótesis a pesar de la destrucción posterior a quemaduras. Esto que estamos observando aquí, ajá, es similar a esta que estamos acá, y efectivamente no se tenía piezas anteriores, ajá, reales o naturales, se tenía piezas anteriores protésicas, pero la prótesis era fija. Por eso no están incluidas acá en la prótesis removible. Ok, déjenme salir de aquí. Ay, ya no puedo. Ok, ¿algo que quieran comentarnos en este momento? Ya casi termino. Algo similar a esto es lo que van a encontrar en un registro AM, que es un antemortem. Ajá. Todos los puntitos rojos, por ejemplo, me hacen saber que había caries. ¿No? Los puntitos azules, que había restauraciones, los tachecitos azules, que eran piezas ausentes, que ya no estaban en boca, y esto es un formulario que llena el odontólogo, o llenamos los odontólogos cuando comenzamos la atención. Cuando alguien llega y nos pide consulta, y llenamos un odontograma para saber cuáles son las características bucales con las que estamos recibiendo a esa persona. Y este es un odontograma o identoestomatograma, que también le llaman, o formulario PM, en donde vamos a incluir todas estas características bucales, pero van a ser estudiadas post-mortem. Después tendremos que hacer un cotejo y una comparación AM-PM para saber cuántos puntos de coincidencia hay y dar una posible identidad. Y de mi parte ha sido todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar. Podemos encender micrófonos, escribirlo a través del chat, muchachos. ¿Ya se durmieron? ¿Se aburrieron? No, por aquí estamos.
Ok, Pues, ya estoy invocando aquí espíritus. pues yo creo que las dudas van a caer el sábado, el domingo, cuando le llegue su mandíbula, su maxilar. Cuando tengan que hacer su propia necropsia. Exactamente. Pues muchísimas gracias, maestra, por este spoiler para muchos de los muchachos que apenas están iniciando en esta licenciatura de criminología y criminalística. Esto es lo que les espera más adelante también, pero de momento, el sábado o domingo van a poder comenzar a desarrollar estas habilidades de la odontología forense. Si no hay más comentarios por parte de ustedes, por parte de la doctora, agradecemos mucho su presencia. A usted, doctora, por todos los conocimientos que nos ha brindado y nos estamos viendo el día sábado domingo en el campamento forense. Muchas gracias. Creo que tienen hoy todavía otra conferencia a las 6, así en un ratito. Ajá, entonces, ¿Correcto? descansen sus ojitos, descansen sus oídos. Les agradezco su presencia. Pues espero que haya sido interesante para ustedes. Ajá, y cualquier cosa, pues nos vemos el sábado.